La primera de Taboada, blindar CDMX. ¿Y qué es blindar la Ciudad de México? Volverla el lugar más seguro para vivir, para ti y para tu familia. Primero, cuidar a quien nos cuida. Vamos a darle becas a los hijos de los policías, mejores salarios a los policías, seguro médico para ellos y para sus familiares. Voy a presentar la reforma para la Fiscalía de la Ciudad de México. Ni cuotas, ni cuates, ni fiscales piratas, ni fiscales carnalas. Lo primero tiene que ser la vigilancia ciudadana. Es fundamental e irrenunciable. Necesitamos los gobiernos el contrapeso de quien nos vigile. Necesitamos una fiscalía anticorrupción autónoma que funcione, que sancione. Con estos elementos bien implementados, estoy seguro que podemos tener un gobierno que sea mucho más transparente. Pondremos en marcha un gran programa sin costo para la población para la regularización, escrituración, certeza jurídica de la propiedad de las viviendas. Ampliaremos la cobertura de Ecobici, a todas las alcaldías. Imagínense sus alcaldías con Ecobici. Muy buenas tardes, amigos de La Silla Rota. Mi nombre es Noemí Erosa, editora de la sección Metrópoli. Hoy me encuentro con el experto Gustavo López Montiel, doctor en ciencia política por el TEC de Monterrey, académico, y hoy nuestro invitado especial en este predebate. Vamos a hacer la mesa de análisis del último debate chilango entre los 3 proyectos de gobierno que quieren llegar aquí a la jefatura de la Ciudad de México. Entonces, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, licenciado. No, gracias por la invitación. Pues vamos a empezar por 2 temas. Hoy se discuten 2 temas, creo que muy importantes, pero yo le estoy apuntando mi opinión propia es que este debate se va a centrar mucho en la seguridad pública y justo me gustaría que empezáramos por ahí, que nos dé su opinión sobre qué podemos esperar de inicio de una candidata como Clara Brugada, que viene pues del gobierno oficialista, que va a abanderar los proyectos de Claudia Sheinbaum, seguramente va a destacar mucho, pues sí, los logros que se tuvieron, pero también vamos a ver algunas, no sé si evasiones por parte de la candidata, como lo vimos con Sheinbaum en el debate presidencial, en términos de mujeres. ¿Qué cree que va a ser el fuerte? ¿Cuál cree que va a ser el fuerte y cuál va a ser a lo mejor el tema menos prioritario para la candidata Clara Brugada? Sí, pues son 2 temas complicados en realidad, uno para Clara Brugada, el otro para Santiago Taboada. Y creo que, y además es el último debate, entonces deben dejar una imagen como de mucha probidad o certeza ante la gente, pues porque este debate, los debates definen una parte de la preferencia electoral, pero este debate va a definir esa parte de indecisos que a lo mejor lo van a ver y que pues con base en lo que digan pues va a ser el resultado, ¿no? Bueno, la decisión de voto que tengan. En el tema de seguridad para Clara Brugada, hay varios aspectos aquí que son relevantes. Claudia Sheinbaum ha dicho, por ejemplo, que durante su gobierno se redujeron los delitos de alto impacto. Uno de los temas que vemos aquí, por ejemplo, con respecto a las cifras que tiene el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, es que sí, si bien en la Ciudad de México se redujeron algunos tipos de delitos de alto impacto, cuando uno se mete a los datos, por ejemplo, ahí comienza a ver como inconsistencias. Cuando uno, por ejemplo, comienza a ver y comparar esto con las encuestas que hay sobre percepción de seguridad, pues entonces se hace más notoria esa diferencia. Por ejemplo, hay delitos que son los delitos que impactan a la mayor parte de las personas, que son los que se cometen en la calle, los robos a transeúntes, que se dan fundamentalmente en donde la gente camina, ¿no? En esta zona, el Cuauhtémoc fundamentalmente, o los robos a casa habitación, que se dan fundamentalmente en la parte, pues Álvaro Obregón, un poco Benito Juárez, toda esta parte donde reside la mayor parte de la gente. Robos, por ejemplo, en los transportes públicos, que si bien nos han desbordado, no se dan en la forma tan impactante que se dan en otros estados, por ejemplo, cruzando hacia el Estado de México, por ejemplo. Sin embargo, son otro tipo de robos que se dan y la forma en la que se dan, ¿no? Y entonces, cuando ya vamos a ver las cifras y contrastamos con estas otras cifras que tenemos sobre la percepción de seguridad,
seguridad, pues vemos que la percepción de seguridad no ha descendido. Y no únicamente no ha ascendido sustancialmente, sino que se mantiene alta, por ejemplo, precisamente en las áreas de donde viene Clara Brugada, ¿no? Es que justo creo que uno de los temas que van a aprovechar Salomón Chertorivsky y sobre todo Santiago Taboada es Iztapalapa. Así es. Porque, bueno, tuvimos a un candidato a alcaldía diciendo que Iztapalapa era más segura que Miguel Hidalgo, y yo no creo que Clara Brugada lo vaya a refrendar aquí, pero sí va a defender sus módulos de seguridad de proximidad que instaló en Iztapalapa. No sé qué tanta efectividad tuvieron, pero como usted lo dice, a mí me preocupa un poco que refrenden las cifras de Sheinbaum, porque sí están dándonos cifras engañosas. O sea, estamos viendo que nos dicen que el 51% de los homicidios dolosos bajaron en la Ciudad de México durante la gestión de Sheinbaum, cuando pues en realidad no es así, y las propias cifras del INEGI lo dicen, ¿no? O sea, aquí tengo las estadísticas de defunciones registradas en el INEGI, y justo nos dicen que de 2019 a 2022 se dejaron de clasificar el 35% de las muertes. O sea, por esto. O sea, entonces, realmente, ¿cómo podemos decir que bajó la incidencia de homicidio en la Ciudad de México cuando, pues, sí están bajando porque los están catalogando como eventos de intención no determinada? O sea, realmente, pues, no determinamos que fue un homicidio, no hay carpeta en homicidios dolosos y mis cifras bajan. Así es. ¿Qué pasa con esas cifras negras? Sí, o tenemos un caso famoso de una persona que murió, fue asesinada en una casa, en un departamento, no me acuerdo si fue en Benito Juárez o en otra colonia, en otra alcaldía, pero cuando llegó el Ministerio Público les dieron dinero para que no registraran esa muerte como una muerte, un homicidio, más bien fuera una muerte natural, pero alguien estaba grabando y pues al final de cuentas tuvieron que actuar, ¿no? Hubo incluso un anuncio de iban a procesar a los policías que que aceptaron el soborno, pero bueno, al final de cuentas, si eso pasó y se grabó, seguramente, y por un lado, y por otro lado, esta falta de clasificación o la clasificación distinta a los homicidios, por ejemplo, también se dice se redujo el feminicidio. Sí. Cuando vemos, por ejemplo, lo que sí vemos es que las autoridades no investigan los homicidios. Por ejemplo, con el caso del este asesino serial de Iztacalco, pues al final lo que vemos es que tenía pues más de 11 muertes, no sabemos si tiene más, pero ninguna de ellas había sido investigada. Entonces, pues al final de cuentas sí hay un número ahí oscuro, un número gris del que no sabemos, y que pues al final de cuentas si nos metemos más a las cifras, nos vamos dando cuenta pues que al final la gente no reporta si la robaron fuera de su casa. Ocurre cuando tienes que tener la denuncia para cobrar el seguro de algo, no sé. Sí, de hecho, justo creo que también vamos a escuchar este dato del feminicidio. Yo estoy casi segura, no sé qué piensa usted, doctor, pero también van a sacar las cifras engañosas que dio Claudia Sheinbaum en el debate presidencial, porque el término de feminicidio es el tema que más ha quejado a la población de los últimos años en la Ciudad de México, y sí ha tenido un incremento. Justo lo que usted dice, ¿no? O sea, los datos de la Ciudad de México pasamos de 47 feminicidios en 2018 a 72, a 82, a 76, a 72, a 61. O sea, es un 29% de incremento. Y lo niegan. O sea, a mí me preocupa que Clara Brugada lo va a seguir negando. Y tampoco podemos excusar tampoco a Santiago Taboada o a Salomón, porque no les ha tocado gobernar una entidad tan compleja como Iztapalapa, porque no sería una medición tampoco equitativa, ¿no? Igualitaria. Pero ¿qué va a pasar en este debate cuando abunden el tema de mujeres y la seguridad de las mujeres? Sí, cuando hay una negación de las cifras, la solución entonces no es adecuada. Porque si te estás diciendo que el feminicidio, por ejemplo, se redujo, pues entonces ya no es un problema con respecto a otras formas de homicidio o otros delitos. Entonces, pues ya no tienes ahí una solución planteada con recursos. Entonces, eso es lo que le pasa a las autoridades. Se montan tanto en el discurso y diciendo que no ocurre tal cosa, y eso hace que entonces la propuesta sea muy, muy endeble. Porque, por ejemplo, aquí en el tema del feminicidio, por ejemplo, no hemos visto
por parte del gobierno de la Ciudad de México, o de algunas alcaldías a veces, pero una política un poco más efectiva en el acompañamiento, por ejemplo. El empoderamiento de las mujeres implica, a final de cuentas, en muchos hogares, como ocurre, violencia, en muchas zonas de trabajo. ¿Por qué razón? Pues porque cuando una persona se empodera, otra persona pierde poder. Y como los hombres perdemos poder en ese sentido, la reacción, que no es justificable obviamente, de muchas personas es violencia. Entonces, pero no hay un acompañamiento de la autoridad en ese sentido, hay organizaciones sociales que lo hacen, pero no hay una política como tal de acompañamiento al empoderamiento de las mujeres para tratar con esos temas de la reacción, ¿no?, que se da ante ese sentido. Pero no la hay, pues porque se niega el problema, ¿no? Es que justamente también una de las propuestas que abandera la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia es la Fiscalía Especializada en Feminicidio que se instauró en la Ciudad de México. Pero, pues si vemos un programa bandera de instalé tantas fiscalías especializadas de feminicidio y vemos las cifras de las alzas, entonces, ¿cómo podemos medir si la procuración de justicia en este tipo de delitos está siendo, pues, efectiva, ¿no? O estamos teniendo solamente una erogación del gasto público en entidades que no están rindiendo frutos, o sea... Y podemos preguntar a las mujeres que se han acercado a esos espacios por algún tipo, obviamente las fiscalías ya tienen que ver con el homicidio, pero pero en algunos casos hay un acercamiento inicial a un tema de violencia, y al final de cuentas el servicio que se da pues es muy deficiente en ese sentido. Ahí las encuestas en ese sentido lo dicen. Entonces, pero es por esta negación, y si esa negación se da en otros espacios, pues al final de cuentas la política pública que se construye es deficiente. Por ejemplo, las alcaldías lo que han hecho algunas en los últimos años es generar estos módulos de proximidad. La tiene Benito Juárez, la tiene Coajimalpa, Iztapalapa desarrolló el suyo, no, Xochimilco, pero bueno, al final de cuentas una parte importante de alcaldías lo tienen. Sin embargo, hay un tema, y es que las alcaldías no tienen atribuciones de seguridad pública. Pueden apoyar, pero la seguridad pública la hace en realidad la policía de la Ciudad de México. Entonces, pero no únicamente eso, sino también la fiscalía. Y por ejemplo, el caso del feminicida. No, de lo que descubrió Cecilia Flores. Del crematorio clandestino. Pues resulta tal vez inverosímil, que en el sentido de que pues hay hay violencia en la Ciudad de México, no se haya replicado lo que se replica en otros estados en términos, por ejemplo, de fosas clandestinas. El protocolo. Así es, y la autoridad lo que hizo fue apresurarse a negar el hecho, en lugar de investigar, en lugar de decir, ok, vamos a ver de qué se trata, pero porque se niega, parece que no pasa nada, pero ya vimos que en secciones anteriores se negaba el crimen y a final de cuentas ahí estaba. Y ese tema también va a ser, creo que clave, creo que lo van a sacar tanto Salomón como Santiago Taboada muy fuerte, porque no nada más no siguieron el protocolo, y a mí lo que me preocupa es que no solo lo negaron, ¿no? O sea, ok, perfecto, tú vienes y me dices que investigaste y los restos que encontraste son de animales, te creo, también puede haber un vertedero de animales, hasta ahí vamos bien. Pero si me dices que en 24 horas levantaste todo, limpiaste la zona, tienes los resultados express, ¿no?, de la investigación, y además de todo dejas una cuadrilla de 20 elementos de la Guardia Nacional y la seguridad protegiendo un cementerio de animales, o sea, pues perdón, pero ¿a quién quieres engañar, no? O sea, creo que aquí sí evidencia un poco la intención de cubrir el tipo de violencia que hay, porque pues es el estandarte de la Ciudad de México. Iztapalapa pues es de donde viene nuestra candidata, y supongo que tiene tintes electorales a toda luz. Pero pues también por parte de la oposición estamos enfrentando un tema de que, si bien la Benito Juárez es la alcaldía más segura de la Ciudad de México, según datos oficiales, también tenemos un programa pues poco robustecido. O sea, el candidato nos dice que sus propuestas es extender la estrategia de blindar a la Ciudad de México, de blindar BJ, y toma los buenos resultados de su alcaldía como referentes para un problema tan complejo como lo es la ciudad. Realmente aquí, ¿qué vamos a ver contra Santiago Taboada? ¿Cuál es su punto flaco en sus propuestas? Más allá de que los tres van a aumentar salarios a los policías y les van a dar apoyos de vivienda, y los tres buscan dignificar, que me parece muy bien, ¿no?, la labor policíaca.
realmente blindar qué significa para los capitalinos. Sí, yo creo que aquí hay un error de los candidatos, particularmente Clara Brugada y Santiago Taboada, que asumen que lo que hicieron sus alcaldías resulta en el resto de la ciudad, y en realidad son realidades distintas. De una colonia a otra la realidad cambia sustancialmente, incluso en Benito Juárez o en cualquier otro espacio. Y creo que si bien la estrategia del blindaje es eficiente en algunos espacios, como se ha demostrado también en Coajimalpa y en Álvaro Obregón, en realidad hay zonas en donde el blindaje no es suficiente, o esa no es la estrategia que se tiene que instrumentar. Por ejemplo, cómo se blinda Cuauhtémoc, ¿no? O sea, si hay la realidad que ocurre ahí es distinta, claro. O cómo se blinda Iztapalapa, ¿no? Y viceversa, ¿no? El tema de las utopías, por ejemplo, llevadas a otros espacios. Hay alcaldías que no requieren porque ya tienen esos lugares de convivencia, o hay algunos barrios, algunas colonias que tienen históricamente sus propios lugares de convivencia y que la propia comunidad los fondea. Entonces, creo que es uno de los errores, me parece, que cometen los candidatos, que al final buscan generalizar en lugar de generar un discurso que toque a los distintos públicos que hay. Entonces, si Taboada dice vamos a blindar Iztapalapa, pues a lo mejor la gente de Iztapalapa va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo quieres blindar aquí, no? A ver, vente para que veas, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si Clara Brugada dice es que vamos a generar los módulos de proximidad, o la gente de Benito Juárez va a decir, bueno, pero aquí ya los tenemos, ¿no? ¿Qué otra cosa vas a proponer? De nuevo. Entonces, eso me parece que es una... Sí, y justo creo que acaba de tocar un tema súper importante que hasta ahorita no habíamos platicado en esta mesa, y pues es un panorama para que todos ustedes también lo mentalicen un poco. Tiene toda la razón en que no solo en planeación de desarrollo urbano inmobiliario, sino en planeación. O sea, la clave está en planear su estrategia de campaña y dejar de hacer propuestas aisladas o muy generalizadas, porque tiene toda la razón. En Cuauhtémoc, por ejemplo, que es la alcaldía con mayor número de museos, con mayor número de monumentos, con mayor número de lugares de esparcimiento, parques públicos. Uh-huh. Aquí, ¿qué tipo de utopía realmente nos vienen a prometer? O sea, ¿realmente la necesitamos? No. Pero si nos dicen en Tláhuac un cablebús o de Xochimilco para bajar, uh-huh. Quizá ahí sí es una planeación estratégica, ¿no? En términos de planeación urbana e inmobiliaria, doctor, creo que vamos a escuchar mucho el término cártel inmobiliario, yo sí lo puedo decir. ¿Qué podemos esperar en cuanto al ataque y a la defensa sobre el cártel inmobiliario? Bueno, yo creo que hay que ubicar el tema en contexto también, porque en realidad, si bien la ciudad tiene este tipo de problemas, y que es histórico, o sea, es Benito Juárez, pero antes fue Cuauhtémoc, y antes fue también Álvaro Obregón. Podemos identificar esos cárteles de manera más específica. También podemos ubicar, por ejemplo, los que se construyeron en Iztapalapa o Iztacalco, que son, al final de cuentas, construidos mediante otro esquema. Y creo que a Taboada le ha faltado señalar, por ejemplo, el tema de las invasiones, todo esto que fue y que sigue ocurriendo en la Ciudad de México. Hay bandas dedicadas a invadir predios, invadir casas, y al final se hacen de esas casas, y el mismo crimen organizado las usa como casas de seguridad o para... Entonces, esa otra parte me parece que no se ha tocado, y es parte fundamental de esto. Y en el tema del cártel como tal, inmobiliario, que se construyó y bueno, que se investigó, creo que es uno de los grandes elementos que se pueden ubicar como no únicamente aprendizaje en el contexto de la ciudad, porque esto se vincula, por ejemplo, muchos de los temas del cártel tienen que ver no únicamente con la compra, con la construcción de departamentos o en zonas que ya no admitían, o con el tipo de, por ejemplo, no hay agua, cosas de ese tipo, o el exceso de niveles, ¿no? Sino que tienen que ver, por ejemplo, con hechos concretos, como el que la corrupción que hay en las ciudades, como la Ciudad de México, a final de cuentas mata personas. El sismo de 2017 dejó eso. Todos los edificios que se cayeron tenían un tema de corrupción involucrado. Entonces creo que es uno de los grandes aprendizajes que no hemos interiorizado. Sí. Y que como una estrategia, me parece, ahí creo que a Clara Brugada le ha fallado, no únicamente señalar el tema, entonces señalarlo es relevante, sino más bien, ¿y qué vamos a hacer para que eso no ocurra? Claro, porque dice, vamos a erradicar al cártel inmobiliario.
cómo. Así es. Cuando, por ejemplo, igual las alcaldías que en su propia alcaldía no se ha planteado, pero podemos ubicar también fácilmente edificios que tienen sobreniveles o edificios que no tienen permisos o sea, creo que es un tema que ocurre en las alcaldías en la Ciudad de México, si bien se ubicó en un espacio específico y creo que sí tiene que hacerse un castigo en el sentido ejemplar, pero creo que creo que falta plantear una política hacia la ciudad. ¿Qué va a hacer el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías para detener porque al final de cuentas tienen implicaciones? Vivimos en una zona de terremotos, de sismos, y pues los edificios que se caen hoy precisamente por estos temas de corrupción. Y justo yo no sé si aquí en este debate vamos a escuchar algo sobre esta franja de la falla Plateros-Mixcoac, porque precisamente tanto estamos politizando el tema del cártel inmobiliario que dejamos a un lado un tema que nos ha traído desde diciembre del 2023 a todos alerta, ¿no? O sea, tanto que tuvieron que instalar un módulo de vigilancia 24/7 en la alcaldía Miguel Hidalgo para poder monitorear solamente esa falla sísmica. No creo que la aborden, sinceramente, pero lo que sí me preocupa ahorita que habla de impunidad es que México Evalúa nos lo dijo en 2022, la Ciudad de México fue la ciudad con mayor índice de impunidad, con arriba del 99%. Eso es un dato que no podemos solamente desechar, pero me preocupa mucho el desafío que está teniendo Clara Brugada hacia la democracia en cuanto al órgano electoral. Ya el ISM le prohíben decir cártel inmobiliario, ok, hoy vamos a escuchar que diga pandilla inmobiliaria, va a ir por ahí, pero en su evento del Día del Trabajo en el Monumento a la Revolución frente a todos los sindicatos, nuestro reportero contó por lo menos 4 veces en los que la candidata se refirió a este tema como cártel inmobiliario. Entonces es un desafío directo a la institución electoral. Y creo que ha sido una constante, ¿no? En este tipo en esta campaña electoral en particular. ¿Cree que en este debate ese tema también llegue a tocarse directamente por las sanciones que les pusieron? Sí, yo creo que sí. A final de cuentas, una sanción, si es que a veces, el tema es que a veces no hay sanción, ¿no? En la mayor parte de los casos no hay sanción. Hay llamadas de atención, por ejemplo, el presidente cuántas veces lo han apercibido y le dicen que baje la mañanera y dice, ok, la bajo, pero dime cómo la bajo. Bueno, entonces ya si hay un desafío de los actores políticos a la ley y a la autoridad, es porque precisamente hay una condición de impunidad en ese sentido y la autoridad tampoco tiene todos los elementos para poder obligar a los actores políticos a cumplir esa ley. O es muy complejo, o a veces, por ejemplo, hemos visto que cuando el INE multa a los partidos o el ISM o cualquier otro instituto multa a los partidos, van al tribunal y el tribunal les reduce las multas sustancialmente. Entonces, y al final de cuentas no es Clara Brugada quien va a pagar eso, sino es Morena con una multa y esa multa pues se va a descontar del dinero que les damos, ¿no? Como ciudadanos. Entonces, pero es preocupante, o sea, sigue siendo un tema, a mí me preocupa mucho porque pues también eso genera no solo polémica, está generando grandes peleas ciudadanas. Si ya teníamos una ciudadanía dividida, estas elecciones están demostrándonos, o sea, sacando lo peor de nosotros como ciudadanos, ¿no? Creo yo que el desafiar a una autoridad está bien cuando tenemos elementos, pero el hacerlo de una forma politizada, con fines y tintes electorales, eso me parece muy preocupante. Sí, lo grave es que, yo creo que lo más grave de esto es que la autoridad pierde legitimidad, y si pierde legitimidad pierde fuerza. Y creo que el tema está en el diseño del sistema electoral, y creo que los partidos han hecho ese diseño precisamente para que pase esto, ¿no? Para que sí, vamos a hacer como que los castigan, como que nos castigan, pero al final de cuentas ese castigo no es siempre con el argumento de que es que los partidos son el vínculo, los ciudadanos, el poder y todo esto, entonces pues al final de cuentas no los podemos desaparecer, no los podemos castigar tan fuerte. O sea, él ha pasado con el Partido Verde, por ejemplo, en todas las elecciones, lo está haciendo otra vez en esta elección, porque saben que cualquier multa es menor al beneficio que se puede obtener. Entonces, pero es parte del diseño. Es parte de lo que ellos han hecho. Y no
es exclusivo de estas elecciones, lo vemos cada 6 años, ¿no? Y con todos los actores. Con todos. Justo, bueno, para abundar un poco ya en propuestas y con su opinión experta, en seguridad y justicia, la verdad es que me llama mucho la atención que los 3 candidatos tienen una similitud enorme. Nosotros estuvimos viendo aquí las propuestas de todos los candidatos, los partidos políticos, y me llama mucho la atención que todos dicen: vamos a reforzar la policía capitalina, vamos a darle mayor salario a los policías, dignificarles sus prestaciones de vivienda, familiares, becas, becas para los niños, becas para las esposas, becas para todo el mundo. Pero el único que habla de números, no sé si realistas o no, es Taboada, porque también ese es otro tema, ¿no? De que prometa que se pueda realizar es otra cosa. Él es el único que dice que el tope mínimo para los policías va a ser de 20,000 pesos el salario. ¿Qué tan realista puede ser que tengamos una fiscalía eficiente? Porque los 3 van a reformar la fiscalía. Que tengamos una fiscalía eficiente, que se invierta en drones para proteger a la Ciudad de México con GPS, con reconocimiento facial, que tengan perspectiva de género en talleres, que tengamos mejores mesas de acompañamiento a víctimas, todo el presupuesto de seguridad pública para todo eso, y que además tengamos a todos los policías ganando 20,000 o más pesos al mes. ¿Realmente están haciendo una estrategia de propuestas en términos de seguridad los candidatos? Yo creo que son propuestas como igual que las que hacen los candidatos a la presidencia, los candidatos al candidato, muy generales, porque es lo que esperan que la gente cache en este momento. Pero en realidad no hay una estrategia de fondo. Esto mismo que planteas, lo dijo Cuauhtémoc Cárdenas cuando tomó protesta como jefe de gobierno. Su primer acto fue hablarle a la policía a través del radio de una patrulla. Entonces les dijo que iban a mejorar la policía, que iban a subir los salarios, que iban a los chalecos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Si bien de allá para acá ha habido, me parece, un fortalecimiento de la policía de la Ciudad de México, es a final de cuentas la mejor policía del país que tenemos en términos locales. También hay otros aspectos en que pues los policías no están o capacitados o las mafias que hay al interior. Por ejemplo, hoy cuando se comete un delito, el primero que llega es el policía o la policía, y son quienes construyen las pruebas y guardan esas pruebas para que cuando llegue la fiscalía entonces haya una cadena de mando que le pase, una cadena de custodia que le pase la prueba que el policía o la policía tuvieron hacia esa. Hace unos pocos años, 2 años, 3 años, hubo un secuestro, de los muchos que hay, pero en el Ajusco, y encontraron el coche en el que habían secuestrado a la persona. Y entonces lo que hicieron los policías fue subirse al coche y llevárselo a la fiscalía, a su sede, cuando en realidad tuvieron que haber preservado el coche donde estaba. Sí, porque ya mancharon las pruebas, por así decirlo, ¿no? Ya el caso puede incluso hasta darse un carpetazo por un mal procedimiento. Así es. Y si vemos, por ejemplo, hoy todos los videos que circulan en redes sociales de situaciones donde se ve involucrar a la policía, pues desde el hecho de que los policías no se enfrentan a los ciudadanos porque los ciudadanos les pueden golpear, porque les pueden, porque les ganan, porque no tienen y cuando lo hacen es porque lo hacen en tumulto. Entonces vemos que no hay capacitación, que no hay, por ejemplo, cuidado en términos de cómo los policías responden a temas de corrupción, por ejemplo. Todo el mundo les propone poner las cámaras y está bien, pero lo que hacen a veces es taparse la cámara o se descomponen de repente. Ya pasó con las grúas antes en la Ciudad de México también, que les pusieron cámaras y los policías las descomponían para que no se activaran cuando se estaba levantando un coche. O sea, todo esto que pasa normalmente. Regresamos a la impunidad. Y aquí lo que pasa eso, es un tema de impunidad, pero también es un tema de abordar el problema desde los propios sistemas. Y creo que si bien el subirles el sueldo es importante, hay policías a las que, esa no es la solución, se ha demostrado en el país. Las policías mejor pagadas a veces no son las policías más eficientes. Pasa cuando hay otros elementos alrededor, como pasó por ejemplo en Mérida. En Mérida les subieron el sueldo, pero al mismo tiempo les dieron, no becas así como para todo el mundo, ¿no? Sino, por ejemplo, dijeron a las policías: ok, puedes mandar a tus hijos y hijas a la escuela y te vamos a dar una beca para que se les pagues.
Pero si entras a un acto de corrupción o si entras, o si actúas mal, le vamos a quitar la beca a tu hija. Y entonces ahí ya se convierte en un incentivo que hace que el policía o la policía vean en la beca un complemento a su salario. Piense dos veces, ¿no? Así es, y entonces lo piensan porque ya está no únicamente su prestigio, sino el prestigio de la familia involucrado. Entonces, son incentivos distintos. Entonces no se está pensando en eso, por ejemplo, si bien está el tema de la tecnología, en muchas ciudades ya se usa el reconocimiento facial y todo esto, al final de cuentas, ¿de qué sirve tener cámaras si no hay una conexión real con la policía en el momento que te pueda ayudar? O sea, hay muchos temas que están sueltos y que si bien podrían ser soluciones, no son falta mucho como para que armen o articulen una solución integral. Ok, y bueno, por último, en planeación del desarrollo inmobiliario y en términos de la priandilla inmobiliaria, los tres proponen cosas también interesantes, pero aquí sí distan uno del otro, porque mientras que Santiago Taboada dice que va a desaparecer el INVEA, que también me parece excesivo, ya hablaremos de eso, y que va a crear apoyos para que los jóvenes puedan rentar o comprar una vivienda con mayor accesibilidad, Clara Brugada, su principal propuesta es construir una utopía por cada alcaldía, por lo menos, ¿no? Y también ejercer una política de trámites más ágiles en cuanto a los permisos de construcción para erradicar el cártel inmobiliario. Chertorivsky aquí es el único que habla también de cifras, es el único que habla de construir 40,000 viviendas, 1,000 kilómetros de ciclovías nuevas en lugares donde no hay infraestructura ciclista, y es el único que habla de avales, que realmente cuando hablamos de sacar un crédito inmobiliario, jóvenes no podemos comprar una casa porque muchas veces no tenemos el enganche. Por más que me digan que el departamento que hoy cuesta 2 millones de pesos, mañana lo voy a poder comprar a 1,5 millones, no tengo 1,5 millones para pagarlo de todas formas, ¿no? Entonces, hablar de un aval también me parece interesante en las propuestas de Chertorivsky. La verdad es que creo que a mí me está sorprendiendo mucho este candidato en términos de los debates. Está teniendo mucha fortaleza, pues quizá verbal, pero creo que está ganando terreno. Entonces, en términos de desarrollo urbano y de estas propuestas que le acabo de tocar, doctor, ¿cuál es su previsión para en los próximos minutos que los escuchemos? Sí, creo que va a ser... Chertorivsky tiene la ventaja de que él va solo. O sea, él no es el blanco de los ataques, él no tiene que atacar a nadie. Y él sabe que pues no va a ganar, pero al final de cuentas está haciendo propuestas un poco para confrontar a los otros candidatos, a la candidata del candidato. Pero yo creo que sus propuestas son interesantes en buena medida porque ha volteado a ver qué pasa en otros lugares. No únicamente en México, sino en el mundo. Cómo se trata el tema, por ejemplo, inmobiliario en el mundo. Hay aspectos, por ejemplo, tan rígidos como en Nueva York, que ahí, por ejemplo, si una persona puede perder su casa ante sus inquilinos si no se quieren salir en un juicio, a final de cuentas, cosa que en la Ciudad de México puede pasar, pero no es tan común. Pero allá la ley sí protege a los inquilinos. Hasta, por ejemplo, el hecho de que hay ciudades en donde la ciudad funge como aval, por ejemplo, para la compra de apartamentos o ese tipo de... O la propiedad, por ejemplo, en algunos países es del gobierno y se cede, ¿no? Algo que de repente salen en redes sociales que habían propuesto en México, que la propiedad fuera del gobierno y que se cediera, como ocurre en algunos países, ¿no? Bueno, es que son muchos, a final de cuentas, muchos modelos. Aquí lo interesante, lo importante me parece, es que por un lado Taboada, por ejemplo, creo que está respondiendo al tema del cártel como le llegó la acusación. Clara Brugada está respondiendo al tema del cártel como se acusó, pero no están ubicando las distintas realidades que existen en la ciudad con respecto al tema inmobiliario. Es tan complejo el tema porque estamos conviviendo con muchos modelos que han existido a lo largo del tiempo y donde la gente tiene muchos derechos construidos a lo largo del tiempo y distintos. Porque aparte la ciudad está construida con muchos modelos de uso de suelo. También cada colonia tiene su propio reglamento de mitigación urbana. O sea,
es converger por zonas. Así es, y es muy complejo, porque a veces había zonas antes que eran boscosas y ya no son, pero siguen manteniendo, o zonas ejidales que ya no lo son, pero que al final de cuentas siguen siendo ejidos formalmente. Entonces hay una gran complejidad, y esa complejidad no se está tomando en cuenta. El resultado, por ejemplo, del cártel inmobiliario tuvo que ver con algunas políticas instrumentadas desde el gobierno de López Obrador, cuando se prohibió la construcción en algunos lugares y se fomentó en otros. Por ejemplo, en esa época el centro de la Ciudad de México, que estaba abandonado, pues una persona podía comprar un departamento en 400 y 500 mil pesos, y hoy son departamentos que cuestan 4, 5, 7 millones, ¿no? Entonces, pero es parte de eso, pero al final de cuentas hay que convivir con todo eso y hay que arreglar todo eso, u ordenarlo, ¿no? Y creo que ahí no están las propuestas, fundamentalmente, sino que está más bien en cómo se planteó el tema del cártel inmobiliario. Y en el caso de Chertorivsky sí es un conjunto de propuestas, pero me parece que le falta el diagnóstico, esta parte de que, ok, sí está bien, pero ¿dónde vamos a instrumentar eso? ¿Cómo lo vamos a instrumentar? ¿Dónde nos interesa que viva la gente? Nos interesa que la gente regrese al centro o que se vaya. Y entonces... Pues la gentrificación que estamos viviendo también. Así es, lugares donde, por ejemplo, vivían personas que podían comprar un desayuno a 80 pesos, hoy cuesta 200 pesos porque hay un proceso de gentrificación, pero no tienes a dónde irte, ¿no? Y entonces, y ese es un tema que que tiene que ver con todos estos temas, pero que es muy complejo, y creo que en estos discursos no hay un diagnóstico como tal. Creo que más bien es la reacción, pero no hay un diagnóstico de cómo está, ¿no? Sí, justo creo que en este debate se van a centrar en el primer bloque, que es seguridad pública, y vamos a dejar este tema de la planeación de desarrollo urbano e inmobiliario un poquito rezagado, porque no tienen una estrategia planeada, solamente tienen pues puntos como muy generales. De hecho, incluso cuando nosotros investigamos sus propuestas, fue muy fácil encontrar las de seguridad y te soltaban pues mega chorototes en todas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando encontramos las de desarrollo urbano, o sea, son bullets pequeñitos, frases que dijeron en algún evento de campaña, y de las utopías y de desaparecer al INVI no salimos. O sea, es todo lo que mueve a su estrategia de campaña. Eso creo que lo vamos a escuchar en un ratito. Y pues bueno, doctor Gustavo, me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Gracias. Le agradezco que nos esté dando su versión y su opinión de lo que vamos a escuchar. Ahorita ya pronto va a empezar el debate de los 3 candidatos por la jefatura de gobierno, y vamos a ver, pues ahora sí que cómo reaccionan, porque yo creo que tampoco va a ser un debate muy profundo. Yo creo que este tercer debate, si los 2 anteriores fueron debates de ataques, por ser el último, creo que va a ser el que menos propuestas tenga y en el que más se van a tirar con todo, porque además es el tema más sensible. Así es, para los dos. Para los dos. Punteros. Sí, entonces, pues no sé si quiere agregar una previsión más de lo que ya estamos por escuchar. No, creo que lo planteaste bien. Creo que los 2 punteros tienen los temas más sensibles en estos 2, precisamente. Y que además, como es el último, es muy importante la imagen que construyen para definir un voto de aquí a 3 semanas. ¿Y cree realmente que el debate sí va a ayudar a la ciudadanía, a los indecisos, a definir su voto, o que realmente están perdiéndole el gusto, ya nada más lo están viendo por los memes que van a salir de aquí? Bueno, los debates en realidad buscan reafirmar las preferencias que ya hay, y tal vez inciden poco en definir preferencias nuevas. Pero a veces cuando las elecciones están cerradas de 1%, 2%, 3%, puede generar una diferencia. Chiquita, pero ese 1%, 2% que a lo mejor define su voto en el debate es la que puede hacer la diferencia. Pues bueno, ya lo escucharon, él es el doctor Gustavo López Montiel, doctor en Ciencias Políticas por el TEC de Monterrey. Hoy está como invitado especial y pues vamos a seguir trayéndolo para el cierre de este proceso electoral, que es uno de los más polémicos, de los más violentos y de los más controversiales en la última década. Entonces, muchísimas gracias por sintonizarnos. Dejen sus comentarios aquí en la cajita de abajo y pues no se vayan. Ya pronto va a empezar el tercer debate chilango por la jefatura de gobierno. Aquí en La Silla Rota lo vamos a transmitir. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Noemí Rosa, editora de la sección Metrópoli, y pues aquí nos vemos en la siguiente mesa de análisis.